Sirvió y de paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. Todo empezó como un cuento de hadas. Un príncipe enamora a una reina y todos están contentos. Pero no, el príncipe resultó ser, como en las historias de fantasía, un sapo. El falso miembro de la realeza árabe enamoró a Andrea Aguilera, reina, ella sí de varios reinados, y no solo la engañó, sino que fue blanco de su personalidad narcisista. Y el encanto terminó de romperse cuando el supuesto príncipe azul terminó en la cárcel. Que un derrumbe, que fuertes lluvias, que deslizamientos, que un choque en uno de los túneles, que tembló, que hay que tomar pasos alternos. Y así, cada semana se presenta algún contratiempo en la vía al llano que cierra o restringe el paso. Esa carretera es nuestro viacrucis nacional, pero lo ha sido siempre. En Guayabetal ocurrió la peor tragedia vial que ha sufrido el país en su historia. 500 víctimas, cuyos cadáveres jamás se pudieron rescatar. Lecciones de una avalancha. Manolo Betancourt se alistó en la Armada de Colombia, navegó el buque Gloria, se cansó de la guerra y se fue detrás del sueño americano. Y allí, entre 1001 oficios, terminó convertido en panadero, al tiempo que amasa también su propósito en la vida, que lo ha hecho merecedor de varios reconocimientos, entre ellos el héroe del pan. ¡Qué delicia! Empecemos. Este no es un cuento de hadas, al contrario, un tipo que posa de ser de la realeza árabe con títulos nobiliarios, enamora a una bella reina de belleza en Colombia. Ella cae en sus brazos o mejor en su red. El falso príncipe resultó ser un sapo y ella queda afectada psicológica y físicamente por su personalidad y sus mentiras. Pero como si todo eso no fuera suficiente, el final del cuento no es en ningún castillo encantado, sino en una cárcel en Estados Unidos. Yo lo veía como una persona muy exitosa, un hombre con muchos proyectos, con grandes influencias, siempre estaba trabajando. Él se hacía llamar de esa manera Príncipe Fred, y cuando él me cuenta es porque su mamá había sido una princesa de Abu Dhabi, pero como que ella lo había deshonrado desde que él nació, entonces como que él no había tenido nada que ver como con esa realeza, pero que su madre 3 años antes de fallecer como que lo acepta como su nombre, le da el título de hijo, sí, de príncipe. Como si fuera pura fantasía. Él, un príncipe, y ella, la reina. Andrea Aguilera tenía mucho linaje. Había sido coronada ya Miss World Colombia 2021, Miss Earthfire y Miss Earth Colombia 2022. Ladies and gentlemen, meet Miss Earth 2022-23, live from Dubai. La relación iba al principio como él en Florida, yo en Medellín, y yo iba y venía, él también, entonces como que al principio era más a distancia, pero por las cosas de la vida, en ese momento se nos dio la facilidad de viajar, tanto para él como para mí. Y se empieza usted a enamorar de este hombre con esta historia, a dudar alguna vez, a buscar, a investigar, a preguntar. Yo siempre le preguntaba mucho por su familia, él siempre me hablaba de ellos. Era como algo más íntimo, como de escuchar esas historias tan duras con su mamá, que quién era, la princesa. ¿Y él contaba esas historias de la vida de la princesa y eso? Como de esa vida que uno se imagina de un príncipe pues árabe. Creo que él se sentía como, digamos, rechazado o abandonado como de esa realeza. Inclusive a veces se le notaba triste o decepcionado de que no lo hubieran incluido en esa vida. Y él lloraba y decía, o sea... Claro, sí. No sé, a veces estaba de mal genio y yo le preguntaba qué pasaba y no, es que se van a reunir, todos mis primos están, todos mis hermanos y a mí no me invitan. Cupido hizo de las suyas.
la ex reina de belleza nacida en Medellín se novió con Fereidún Khalifa Khalilian, que se presentaba como un miembro de la realeza árabe, con un pasado tan sorprendente como inverosímil. Una persona vulnerable que había pasado por un montón de cosas y muy resiliente porque había salido de ellas, con una cantidad de dificultades de su niñez, de que su mamá lo deshonró, de que vio morir a su padre. Según Andrea, el príncipe Fred le contaba a todo el que quisiera escucharlo la triste historia de su familia, la orfandad y las heridas que tenía por la violencia, el rechazo y el abandono. Su padre era judío y su madre era musulmán. Ellos se habían conocido en una universidad y ya cada uno, después de la universidad, se había ido para sus países. Resulta que su madre se da cuenta que está embarazada y sus padres pues no están de acuerdo porque el papá de este bebé era judío. Entonces como que dicen no, hay que abortarlo y pues la historia de él me cuenta que su papá viajó hasta los Emiratos para que no hicieran nada con el bebé. Entonces lo que hacen es que la mamá simplemente cuando nace el bebé se lo entrega al papá y el papá con sus papás se devuelven para Irán y allí lo crían. Él crece en Irán. Él cuenta que su papá es llamado a ser general, entonces su papá no se puede encargar más de él, así que lo da a una familia adoptiva. Y a los 8 años se vuelve a reencontrar con su padre hasta que ya hay como una revolución islámica y su papá es ejecutado enfrente a él. Un cuento que le genera empatía y curiosidad a cualquiera. Él siempre dice, I'm a self-made person, pues como que yo soy una persona que se hizo a sí misma y eso lo hace sentir muy orgulloso, como que pues sin necesidad de mi mamá con todo su dinero, mi papá con todo su dinero, yo solito salí adelante. Una fachada perfecta que nadie parecía cuestionar. Tenía una vida con un estilo como económico muy alto. Él se daba muchos gustos. Cuando se presentaba con las personas, él sí aprovechaba el que era diplomático para mostrarse como una persona importante. Él siempre tenía en su saco de vestir un pin con la bandera de los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Y como se presentaba como diplomático, como príncipe, entonces eso también le ayudaba a tener esa apariencia. Más sus guardaespaldas, que todos tenían una placa de protección diplomática. Andrea, una niña ingenua, era una presa fácil para un buen mentiroso. Pues es que me pareció interesante desde que lo conocí. Me parecía chévere. Eran dos mundos muy distintos. Ella tenía 25 años, él la doblaba en edad. Ella de una familia sencilla y él con abolengos y sangre azul. Y a juzgar por los gastos y el ritmo de vida, era un tipo adinerado. I love you and I miss you too. Él me dijo en ese momento que tenía 42 años. Comenzamos a conversar, nos entendimos súper bien, me pareció muy querido. Se generó como una química, pero pues lo normal. ¿En qué idioma hablaban? Nosotros hablábamos en inglés, pero él hablaba también en otros idiomas, pues como en sus llamadas. ¿Y el que estudió? Él decía que había estudiado leyes, pero que nunca había terminado, entonces no tenía el diploma, que había estudiado medicina y que era especialista como en endocrinología y en neurología o neurociencias. My brother-in-law. El supuesto príncipe vino a Colombia para conquistar a Andrea. Estuvo varias veces en Medellín, en donde conoció a su familia. Él hizo lo único que le interesaba, contactos y vida social. En Estados Unidos todo el mundo le decía príncipe, pero yo sentía que era más como un apodo. Pero acá sí siento que lo hacía más intencionado como hacia la política, como hacia el nivel socioeconómico. Aquí buscando un estatus, sí se mostraba más de esta manera como príncipe. El entonces alcalde Daniel Quintero, miembros de la policía y el ejército, la farándula criolla, cayeron en su red. Se daba la gran vida y todo lo mostraba en sus redes sociales. Su imagen era lo más importante para él y su supuesta fortuna también era un fraude. Él había hecho negocios con Paris Hilton, había hecho negocios también con Monster y ellos se habían encargado de dañarle la reputación y habían hecho todos los malos comentarios de Google. O sea, tenía una explicación. Tenía una explicación para todo. Él era
como que obsesivo con él mismo, entonces para todo era una selfie, aquí estoy, esta es mi casa, esta es mi pareja, no sé qué, esto y lo otro. Las cosas cambiaron entre los dos sutil pero muy rápidamente. Él era celoso, controlador, manipulador. Revisaba el teléfono y las redes de Andrea. No la dejaba salir. La fue aislando de sus familiares y de sus amigos. Él era, como nosotros decimos en Colombia, luz de la calle, oscuridad de la casa. 100%. Entonces él en la calle era la persona más noble. Era un príncipe. Era un príncipe. Sí. 100%. Pero lo que era de puertas para adentro era todo lo contrario. Era una persona que ejercía la ley del hielo todo el tiempo, o sea, no me hablaba. Era una persona que era agresiva. Al contrario del cuento, en esta historia, el príncipe se convirtió en sapo, con una personalidad narcisista que encontró en Andrea el blanco perfecto para sus abusos. Un abusador abusa a su víctima y su víctima siempre va a ser su pareja, sus hijos, su entorno más cercano, las personas con las que más convive, con las que ya no puede mantener la máscara puesta el 100% del tiempo porque sería absolutamente agotador. Tú no sabes que eres una víctima. Hay una parte de ti que no cree tampoco lo negativo cuando aparece, que es como una disonancia cognitiva y es como esa manera en la que el cerebro empieza a ignorar las cosas malas y a quedarse con las buenas. Y la reina, la mujer segura con ganas de comerse el mundo, se la pasaba encerrada en un apartamento en Los Ángeles, sin hablar con casi nadie, sin dormir, sin salir, y se iba debilitando de a poco. Yo caí en ansiedad, yo caí en depresión, yo dejé de sentirme yo misma, sentí como que mi esencia se fue perdiendo poco a poco. Él empezó a hablar mal de mi familia, de mis amigos, de todas las personas que estaban cerca. Es una manera, un mecanismo que ellos utilizan para manipular. Sí. Entonces te aíslan y la autoestima cada vez más chiquita. Andrea se sentía atrapada, cada vez más insegura y asustada. Él me hacía algo que me pareció horrible, se llama inhibición del sueño, y es que no me dejaba dormir. Y esto lo hacen para debilitar a las víctimas. Me obligaba a quedarme despierta hasta las 3, 5, 7 de la mañana, simplemente para que yo no tuviera un buen descanso. ¿Y tuviste miedo? Tuve mucho miedo porque él llegó a amenazarme como, pues no sé cómo decirlo. Tranquila, ¿cómo lo quieras decir? Espérate. Tranquila. Vamos a hacer una pausa. Sí, paremos. Sí, una pausa necesaria. Es que la farsa del reinado de Prince Fred era parte de su personalidad narcisista. Honey, I think we make a perfect couple. What do you think, baby? Que, como dice la psicóloga Inés Bayona, es un trastorno mental donde las personas tienen un aire excesivo de superioridad. Necesitan y buscan ser el centro de atención y de admiración. Son como estos encantadores de serpientes, don Juanes. No reconocen ni aceptan a las otras personas como son. Las tienen para usarlas porque necesitan que los alimenten. Cero empatía. Exactamente, eso es una de las características importantes. Esto es durísimo decirlo, pero es difícil que un narcisista realmente pueda amar. Tú crees que te ama, pero todo lo que hace en general es por sus necesidades y para alimentar sus necesidades. ¿Cuáles son los efectos de una convivencia en pareja con un narciso? La autoestima empieza pues uno a sentirse así de grande, un mosco chiquito, que uno no funciona, que el narcisista necesita aplastarte. Digo que es como ir matando cucarachas, necesita ir a cada logro tuyo, algo te lo tiene que aplastar. La violencia emocional es casi más fuerte que la física. Y como si todo eso no hubiera sido suficiente, Andrea vivía esa espiral de violencia, cuando la cruda realidad, el engaño, le estalló como una bomba en la cara. Estábamos viviendo juntos cuando él viaja a Las Vegas, que es cuando ya sucede el arresto, y cuando digamos que las cosas comienzan a explotar. Entonces empiezo a darme cuenta de un montón de cosas que yo digo, oh my God, ¿qué clase de persona estaba durmiendo conmigo? Era junio del 2023 cuando un agente del FBI detuvo en Estados Unidos al falso príncipe árabe, procesado no por sus mentiras, sino por intento de homicidio. Y como dice la canción, todo se derrumbó. Él me llama y me cuenta que le tendieron como una trampa, que su ex guardaespaldas había hecho un complot con
una persona que estaba grabando un documental sobre él y habían fingido la muerte de este documentalista para implicarlo a él en que él lo había mandado a matar. Hola, mi nombre es Juan Esco. Es la primera vez que el documentalista habla para la televisión colombiana. Nació en Cali, pero lleva años viviendo en Estados Unidos y justo esta semana está con los nervios de punta, atento a la sentencia contra Prince Fred. Bueno, yo comencé a filmar este documental a finales del 2018 con un propósito de exponer a Prince Fred por todos sus fraudes financieros. Al principio él no sabía que el documental se trataba sobre sus fraudes. Él pensaba que la narrativa se trataba sobre la vida de un empresario exitoso con sus conexiones de realezas del Medio Oriente. Pero al momento que yo empecé a excavar toda su vida y entrevistar a varias de las víctimas, es cuando él empezó a ser muy hostil hacia mí. Y esta versión coincide con los documentos adjuntos a la Corte Federal, en donde Prince Fred le habría ofrecido $20,000 a uno de sus guardaespaldas para asesinar a Esco por la grabación a ese documental. Claramente se sintió desenmascarado. Yo ya había escuchado de este documentalista porque él siempre le contaba a las personas que iba a tener su propio show. O sea, él se sentía muy orgulloso. Como un reality. Como un reality, pero como un documental. O sea, que iban a contar toda mi vida. Y en la mala apareció un hermano de sangre, pero no de sangre azul. No eran de ninguna realeza, ni de ningún reino árabe, ni que 8 cuartos. Él se llamaba Fred Khalifa, pero su apellido real no era Khalifa, sino Khalilian. Entonces, él sí había inventado el Khalifa para tener esta similitud con el Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo, que está pues, en los Emiratos. Como para darse... Entonces, eso, claro, también tiene como... El Khalifa suena más a Dubái. Sí. Pero realmente su apellido es Khalilian y su nombre es Freydun. Su papá sí tenía mucho dinero, era como un empresario muy grande. Y el drama de que a su padre lo habían fusilado como todo lo demás, también formaba parte de una falsa identidad. Todas las veces que él lloró contándome cómo su papá había sido ejecutado enfrente suyo eran falsas. Su papá murió de una muerte normal. Sí, una muerte natural de adulto. No solo mintió sobre su familia y sus finanzas, sus amores también eran una fantasía. Fred siempre buscaba un prototipo de mujer. Una de sus exnovias era mexicana y le contaba a todo el mundo que ella era una nieta de un multimillonario, Carlos Slim. Pero resultaba que ella era una chica normal. También él estuvo con una rusa por bastante tiempo y les decía a todo el mundo que su tío era Gorbachev, que era un expresidente de la Unión Soviética y también una abogada muy poderosa en los Estados Unidos. Freydun no se salió con la suya. Su empleado se alió con Esco, que se hizo el muerto como en las películas. Montaron una producción realista hasta con sangre de utilería como parte del plan para llevarlo ante la justicia. Ambos han sido testigo clave en todo este proceso. Fred pasa sus días en un centro de detención en Nevada y mañana, 1 de julio, a la 1 de la tarde de Las Vegas, se conocerá su condena. La experiencia ha sido bastante duro, la verdad. No ha sido muy fácil para mí. Muchos altibajos, de bien emocionante a bien aterradora. Aterrador es poco. Esco actuó su propia muerte para sobrevivir y no dejó su proyecto de lado. Está en edición, montando la verdadera cara de Freydun Khalilian, que pronto saldrá al aire. Y Andrea, por su parte, está empeñada en dejar atrás el pasado, en recuperar su esencia y el tiempo perdido. Lo que yo más he sentido es culpa de cómo yo permití tantas cosas o en qué momento, cuando mi sueño de vida siempre fue ser una mujer empoderada, una mujer líder, una mujer feliz, una mujer plena, independiente. Ojalá Andrea encuentre su príncipe azul. Se lo merece. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Además de todo, en Colombia cursa contra el falso príncipe un proceso penal por violencia intrafamiliar agravada. Y la oficina de la Espriella Lawyers, que representa a Andrea, también interpuso una orden de protección para ella por el riesgo a su integridad.
No se vayan. Recordar es vivir. Lecciones del accidente vial más grave en la historia de Colombia. Nos vemos, los espero después de comerciales. Hace 50 años, 500 personas quedaron sepultadas por una enorme avalancha en la tragedia vial más grande de la historia. Como el antiguo programa de televisión, revivamos nuestra historia porque es vital siempre estar mirando para atrás para aprender de los errores y no volver a repetirlos. Con la vida al llano, la lección ha costado sangre. José Monsalve regresó a Quebrada Blanca con Julio Fierro, el director del Servicio Geológico Colombiano, que toma nota para despejar el futuro. Y para seguir con la tele, recordar es vivir. El 28 de junio de 1974, en una carretera que ha tenido y tendrá problemas de estabilidad, se presentó el peor desastre vial de la historia de este país. Hubo cerca de 500 muertos. El dato es escalofriante. Mal contados 500 fallecidos en la peor catástrofe vial en la historia de Colombia. Un siniestro sepultado al punto que casi nadie lo recuerda hoy cuando se están cumpliendo 50 años de la olvidada tragedia de Quebrada Blanca. En general está muy escondido en la memoria de Colombia. Un desastre que genera la muerte de 500 personas tendría que ser un recordatorio casi que diario de lo que puede pasar cuando no planificamos bien, cuando no se toman buenas decisiones en términos del diseño, la construcción y la gestión de una vía. Ocurrió en la vía Bogotá-Villavicencio, sí, en la siempre complicada vía al llano, a la altura del pequeño municipio de Guayabetal. Era muy impresionante ver el cementerio de Guayabetal en comparación con el tamaño del pueblo. Era un cementerio hiper grande si se compara con el tamaño del pueblito. Quizá el más idóneo para exhumar la tragedia sea justamente Julio Fierro, director del Servicio Geológico Colombiano, de profesión geólogo con maestría en geotecnia y oriundo de Villavicencio, es decir, un vecino que ha recorrido esa carretera toda la vida. No existe, se echa de menos. Son estudios comprensivos, robustos, de qué fue lo que sucedió en Quebrada Blanca y por qué sucedió. El por qué ayuda a plantear también medidas para esa vía. Y nosotros queremos aportar en cuál fue la causa que llevó o las causas que llevaron a ese desastre. Este geólogo y su equipo multidisciplinario llevan meses investigando la tragedia olvidada. Lo que ocurrió fue de dimensiones apabullantes. Da más o menos 10 canchas del Campín, ese es más o menos el área de lo que se deslizó, y ya cuando se estima un espesor, eso da entre 500.000 y 1.000.000 de metros cúbicos, lo que necesitaría cerca de 750 viajes de volqueta grande para movilizar todo este material, que además se movilizó en unos segundos. Fue muy rápido, la velocidad del evento fue muy grande. Fuimos con Fierro y su gente allá, donde centenares de personas quedaron sepultadas bajo el alud. Colombia es un país con una deformación tectónica muy compleja. El paisaje es simplemente majestuoso. Estamos en un país en donde hay enclaves súper lluviosos, hiper lluviosos, como pues, zonas cercanas a donde estamos en este momento. Empezamos en el imponente risco que está frente a la meseta que se derrumbó parcialmente. Abajo, al margen de la quebrada, iba la carretera y el puente que quedaron sepultados. La idea es llegar hasta allá. Vamos a ir a la quebrada, vamos a estar muy cerca al lecho y vamos a estar en el lugar justamente donde ocurrieron los hechos desastrosos de hace cerca de 50 años. Julio tiene recuerdos tenues y pavorosos. Yo tenía 4 años, larguitos, cuando esto sucede, y yo recuerdo la primera plana de los periódicos mostrando la foto del puente destrozado, el puente que había sobre la Quebrada Blanca. Dejamos los vehículos al margen de la vía, en el punto donde a lo largo de las décadas se han hecho varios puentes para sortear la cuenca. Aquí está la confluencia de la Quebrada Blanca con el Río Negro. Justamente casi que debajo del puente le llega a la quebrada. Este puente es parte pues, de las obras que se hicieron con posterioridad al desastre. Después nos adentramos por la falda de la loma avanzando a contracorriente al margen izquierdo de Quebrada Blanca. ¿Dónde estamos ahora mismo, director? Estamos en un tramo de la carretera antigua, de la carretera que fue afectada
en 1974. Hace 50 años no nos habríamos podido parar acá porque Era el estaban los tránsito. carros subiendo y bajando. La comunidad dice que estos restos de la casa de ladrillo que estamos viendo acá era un parador. O sea que el derrumbe, el deslizamiento fue de esa montaña hacia acá. Fue allá el gran deslizamiento, pero lo que vemos es unos bloques que están por todo lado que muestran, y allá también un flujo, que muestran una inestabilidad activa, actual en toda esta zona. Vamos hasta allá entonces. Perfecto. Para alcanzar el lugar de la avalancha hay que cruzar tramos escarpados que dejan en evidencia deslizamientos recientes. Estamos aproximadamente en la zona en donde se tenía el cruce, el puente, sobre la Quebrada Blanca. Nosotros en este momento ya no podemos ver la parte de allá de la vía. Estamos justo donde ocurrió todo. Hace medio siglo en este punto se sufrió un auténtico cataclismo. Eran pasadas las 4 de la tarde cuando la montaña se vino y sepultó a 500.000 de personas. Debajo de donde estamos aún yacen esqueletos humanos y cascarones de vehículos. Estas impactantes imágenes datan de aquel día de luto nacional, 28 de junio de 1974. Semejante costo en vidas humanas, y no solamente ese, sino también el costo económico y social que tuvo, más en Villavicencio que en Bogotá, pero en Bogotá se encarecen los alimentos cuando esta vía queda suspendida. Así que con semejante costo, que no hayamos tomado las lecciones es muy triste. Y sí, es algo que está olvidado, el peor desastre vial en la historia de Colombia. Tarde, pero gracias a la tecnología y la ciencia aún se puede estudiar para sacar las lecciones nunca aprendidas. Solamente van tomando fotos en diferentes lugares y con inteligencia artificial se saca cuáles son los tamaños que hay. Lo que nosotros queremos es saber, en este caso, esto por qué sucedió. Y los acercamientos forenses, igual en el caso de asesinatos de seres humanos, siempre van a quedar con cierta incertidumbre. Nosotros queremos disminuir la incertidumbre con nuestros estudios, plantear qué pasó y que ojalá no vuelva a pasar en escenarios similares. Fierro y su equipo hacen diferentes análisis para comprender estas montañas furiosas y sobre todo para descubrir qué pasa en sus entrañas. 0,88-79. Esa es como la tendencia principal de fractura. Los geólogos tomaron nuevas muestras e inspeccionaron los elementos. Después dejamos la quebrada, pasamos al otro lado y empezamos a subir hasta lo más alto de la meseta donde se originó el trágico deslizamiento. La antigua carretera en este tramo desapareció, ahora viene y cuando se topa con la montaña la atraviesa gracias a un túnel y después ya no desciende casi al nivel de la quebrada, sino que un puente surca los abismos. Acá los geólogos que están trabajando van controlando cuál es el espesor de los depósitos. Ese control lo tienen en otros lugares donde los deslizamientos destapan. Nosotros estamos en este momento por encima de los túneles que se hicieron luego el desastre de Quebrada Blanca. No son investigaciones de puro revisionismo del pasado. Comprender estas moles permite salvar vidas y construir infraestructuras que aguanten. Se ponen unas mallas que cuelgan para evitar que los bloques que se desprendan impacten y viajen mucho y puedan afectar a unos usuarios de vía. Más arriba, ya sobre el plano de la meseta, el equipo de investigadores testea el área con aparatos de geofísica. Le siembran impulsos eléctricos al suelo y así van creando una especie de radiografía profunda. Este equipo que tenemos acá es un equipo de tomografía eléctrica. Este método magnetotelúrico les permite ver la estructura del subsuelo. Y justamente acá, sobre la meseta, encontramos vecinos sobrevivientes de la tragedia. Mucha gente, niños, ancianos, de todo, unos de la mano, otros con maleta, y nosotros pasamos por abajo. María está por cumplir 82 años. Han pasado 50 desde la tragedia, pero sus recuerdos son claros. Efectivamente, el día de la catástrofe había un trancón monumental porque el puente se había desencajado por un deslizamiento menor. Los carros entonces pasaban por turnos. Estaban bajando carros, 20 bajando, 20 subiendo. ¿Turnados? Turnados. Pero a las autoridades se les ocurrió darle prelación a una comitiva oficial y entonces la gente perdió la calma y el bloqueo fue total. María iba en un bus de la Macarena y con otros pasajeros decidió bajarse para cruzar la quebrada a pie. Toda esa curvería llena de carros y gente. Allá pasando el puente, de aquí para allá, habían unos tubos
inmensos como ese tanque grande, inmensos. Y eso sirvió de cementerio de mucha gente. María logró pasar y continuó. Al poco de haberse alejado de la zona crítica, ocurrió la debacle. Cuando se bajó ese terreno que se fue, eso es que fue mucho terreno. ¿Y los carros quedaron enterrados? Pero muchos carros y uno otro los alzó, es que como el que alza como que alza una pluma. Habían carros con ganado, con marranos, carros llenos de gente, todo eso quedó ahí. Se salvó por cerca de 10 o 15 minutos. El bus en que viajaba quedó sepultado. Nos salvamos de puro milagro. 50 años han pasado. ¿Le parece segura la carretera? Hay mucho derrumbe, mucho peligro. Siempre estamos en la misma historia. 1 kilómetro más arriba vive Marco, otro sobreviviente. ¿Usted tiene idea de cuántos muertos hubo, Marco? No, digo que es increíble porque eso estaba lleno de gente. Marco tenía poco más de 30 años y dice que jamás olvida los gritos de la gente pidiendo auxilio en medio de la avalancha. Eso estaba todo lleno de esa lodo y tierra, todo eso. Y gente que gritaba por esa carretera, esa quebrada abajo, que daba miedo. Hubo mucha la tragedia, era mucha la gente que se fue ese día, Virgen Santísima. Además, Marco da otro dato clave. La montaña había avisado. Arriba, en la parte que luego se derrumbó, se presentó una grieta inmensa que no fue atendida adecuadamente. Ahí habían unos huecos y esos huecos se estaban frunciendo porque eso, la tierra se estaba yendo. Y todo el mundo decía, eso se va a ir a cualquier momento. Y así fue. De un momento a otro se fue semejante avalancha. Al igual que María, Marco, que ha vivido toda la vida en estas montañas, cree que la vía sigue siendo más que azarosa. Una lluviecita como esto ya cierran y ya queda el paso sellado, eso no. Luego de haber investigado todo sobre el siniestro de Quebrada Blanca, confirma que hubo campanazos de alerta. Hubo agrietamientos en la parte alta, esos agrietamientos fueron evolucionando a escalones relativamente grandes. Era una especie de movimiento precursor a lo que sucedió luego. Le metieron dinamita también al terreno para ver si aceleraban el proceso, le metieron agua, desviaron algunas quebradas para ponerle agua. Pero tampoco se puede concluir que la tragedia fue solo negligencia y mala gestión. La zona es de las más complejas del país. Esa zona tiene sismicidad activa, Quebrada Blanca está a menos de 15 kilómetros del epicentro del sismo de Quetame de 2008, está a menos o cerca de 30 kilómetros del epicentro del sismo del Calvario del año pasado, que generó tanta preocupación en buena parte del centro del país. Así que ya tenemos sismicidad, lluvias, es una zona muy lluviosa. En la sede del Servicio Geológico Colombiano están acopiando toda la información histórica y los estudios que nunca se habían hecho sobre la tragedia. Ahí tenemos la fotografía aérea, una fotografía aérea impresionante de 1974 y alcanzamos a ver en la parte central de la imagen, en un color más claro, lo que fue el deslizamiento. Esta foto fue pocos días después de lo que ocurrió en Quebrada Blanca. En unos meses los nuevos estudios de campo compaginados con la información histórica arrojarán el más completo análisis de lo ocurrido. Deberíamos diseñar las obras para ese contexto. Pero resulta que no es así, y no es solo hace 50 años, porque el año pasado baja un flujo por la Quebrada de Naranjal y arrasa con un puente relativamente nuevo y afecta a otro. Entonces, nada que aprendemos... El peligro sigue latente. Los peligros de esas dinámicas siguen latentes. De eso se trata, nada menos, de comprender la exuberante geografía y de aprender de las amargas tragedias para que nunca nos vuelva a pasar. Ante la imposibilidad de recuperar las víctimas, el lugar fue declarado Camposanto. Hoy la vía pasa por un costado y no hay ni una placa que rememore a los cientos de víctimas que quedaron allí sepultadas. Esa también es una tarea pendiente. No se vayan, héroes hay muchos, pero ninguno tan rico como el héroe del pan. Un colombiano con las manos en la masa. Nos vemos después de comerciales. El dicho tan bueno como el pan hace honor a un colombiano que encontró en Charlotte, Carolina del Norte, una deliciosa forma de resistencia contra la violencia. Simón Posada lo vio con las manos en la masa, listo para combatir el hambre en las trincheras de Ucrania o de los migrantes ilegales en la frontera sur
de los Estados Unidos. No tengo sentido del olfato. Yo tengo sabor, pero no tengo olfato. Nunca lo voy a saber qué tiene, a qué huele el pan. El mayor colmo de un panadero es no poder sentir el potente aroma que sale de su horno cada mañana. Y Manolo Betancourt, un panadero que lleva más de 20 años en Estados Unidos, nunca ha tenido el privilegio de oler su propio pan. Perdí el olfato hace muchos años por un golpe. Entonces, qué ironía. Pero sí sé qué representa el pan. El pan es el mensaje más grande que existe en la humanidad de amor, que nos recuerda, una semilla tiene que morir para dar vida, el trigo, esa planta. Esa planta tiene que morir para convertirse en harina. La harina con el agua, que el agua es vida, forman el pan y tienen que meterse a 400 grados Fahrenheit para formar un pan, para darnos vida a nosotros. Y nosotros tenemos que morir para darle vida a otros. No hay ningún otro alimento en el mundo que haga eso. En 48 años, la vida le ha dado muchos golpes. Tan solo a los 15 ya le habían reventado la nariz 3 veces en sus entrenamientos de taekwondo. Y por muchos años, Manolo tampoco tuvo olfato para los negocios. Una vez traje esmeraldas y no me dio resultado. Traje artesanías, no me dieron resultado. Carros antiguos, usados, no me dio resultado. Otra cafetería que tampoco me dio resultado. Yo creo que por ahí unos 8 o 9 negocios. Manolo nació en el Carmen de Viboral, un municipio antioqueño famoso por sus cerámicas y vajillas coloridas de flores. Sin embargo, el negocio familiar de los Betancourt era muy diferente. La primera funeraria del pueblo la fundó mi abuelo. Entonces, siempre que había un muerto de cualquier bando, sea de los paramilitares, sea de la guerrilla, llegando en Ramón, necesitamos que nos colabore con esto. Entierro gratis para los dos grupos. Entierro gratis. Eso no fue suficiente y empezaron a pedirle dinero. Y papá le dijo, ya no alcanzo más, hombre, ya muy duro. Entonces le colocaron una bomba. La última bomba que hubo en el Carmen de Viboral fue al negocio de mi papá. Mi papá y mi mamá tuvieron que irse del pueblo, desplazados. Cuando era niño, vio en las calles de Medellín un afiche del buque Gloria y soñó con navegar en él. Yo vi el buque Gloria y yo dije, algún día me voy a subir en ese buque. ¿Y te subiste? Claro, sí, yo fui glorioso 98. Ajá, ¿dónde navegaste? Estuvimos en el Caribe, llegando aquí a Norfolk, casi 12 países. Hace muy poco pudo comprarse su propio velero para recordar sus épocas en la Armada. Sin embargo, sufre una de las grandes contradicciones del sueño americano. Tiene la oportunidad de comprar sus juguetes soñados, pero no tiene tiempo de usarlos. Cuando tengo mucho estrés, cuando estoy con muchos desafíos, no son problemas, son desafíos, lo que le trae a uno la vida, me vengo para acá, me vengo para mi bote, salgo a navegar. No tengo mucho tiempo ahora. Claro, entonces, ¿a qué horas? Son 70 empleados, 4 negocios. Manolo fue oficial de la Armada de Colombia y en su carrera militar se enfrentó en varias ocasiones a la guerrilla. Uno de esos días lo guarda en su memoria como uno de los peores de su vida. Ese día era primeras comuniones. Estaban los niños en desfile y empezaban a disparar. Cuando uno entra en contacto con el enemigo, uno muchas veces ni siquiera sabe dónde están disparando, uno solamente escucha el sonido. Yo no me di cuenta dónde nos están disparando. Lo único que me acuerdo en este momento es la imagen de todos los niños corriendo y la familia buscando seguridad, buscando protección. Eso fue impactante. Es por eso que cuando ya llevaba varios años viviendo en Estados Unidos y estalló la guerra de Ucrania, tuvo el impulso inmediato de querer irse a luchar a ese país. Nuestra gente de Ucrania nos necesita. Mi primer pensamiento era que no, me voy de soldado, me enlisto, pero yo dije no, si ayudo a una panadería, la gente va a tener pan. Y si tiene pan en el estómago, el espíritu está vivo. Que los espíritus se doblegan cuando uno tiene hambre, ¿entiende? Entonces me puse en la tarea de buscar panaderías. En Ucrania encontramos una en Bucha que había sido víctima de un misil, casi destruida, y empezamos a reconstruirla. Entonces en esta panadería, cuando los rusos invadieron Bucha, los oficiales dormían en la panadería porque es calientica, porque tenía el horno adentro. Claro. Y ahí tenían las cajas de munición.
Pues construimos un horno nuevo, el otro ya no servía y lo hicimos con leña porque la electricidad se va ya todo el tiempo. Claro, Entonces es más constante con leña. Exacto, y utilizan las cajas de la munición para Claro, hacer el pan. ¿Qué es esta de acá Que entonces? por eso me traje un pedazo, que es esa. Manolo ha entrado 3 veces a Ucrania a ayudar panaderías bombardeadas en la guerra. Llegamos exactamente a la medianoche a la frontera. Pasamos por 7 retenes. No podían entender qué estaba haciendo yo allá. La guerra todavía sigue ahí. Uno bajaba el vidrio y lo primero que hacía era le ponían el AK-47 ahí. ¿De una? De un. Y me llega el servicio secreto de Ucrania. ¿Qué me pasaporte? ¿Y tu pasaporte es eso? No, que lo voy a dar yo pasaporte a usted, hermano. No, quédese acá al lado mío, que llegan los panaderos de esta panadería para que les cuenten, ellos les cuenten que yo vine aquí a ayudarlos a ellos. ¿Cuánta plata lograste recoger para llevar a Ucrania? La guerra comienza en febrero 22. Creo que en 3 o 4 días ya habíamos recogido $10.000. A los días me encontré con un amigo, pastor misionero, con el que he estado en otras partes del mundo. Me dijo, espéreme y vamos juntos. Yo recojo plata en la iglesia y le voy a invitar a un amigo. Desde ese primer viaje llevamos casi $1 millón. Su panadería se ha convertido en una especie de símbolo para los migrantes. Antes de entrar a esta panadería, a mí me gusta comenzar el tour desde acá, desde afuera. Ok. Listo. Porque es que aquí no solamente se vende pan, aquí se vende felicidad y esperanza. ¿Entienden? Entonces, esperanza, esta es la realidad de nuestro país también. Estados Unidos tiene muchas cosas bonitas, pero no es perfecto. Representan 10.000 niños que perdieron al papá a través de procesos de migración por una ley racista y antiinmigrante que existía aquí en Charlotte. Separación de familias. Separación de familias, que es una realidad que tenemos y es más, la ley la quieren revivir, pero ¿qué es lo especial? Es que en esta panadería el fin de esa ley se terminó acá. ¿Y por qué acá? Porque la panadería es un centro de esperanza para la comunidad inmigrante, pero también nos hemos convertido en un punto de rebelión para los que no gustan de los inmigrantes, para los racistas. Entonces, cuando el niño perdió el papá, el sistema lo mandó para otro país, el niño le daba la cometa y el papá en cualquier parte del mundo, en México, en Colombia, en Honduras, Guatemala, donde sea, mira al cielo y se conecta con el hijo. Su panadería está ubicada en Central Avenue, la calle más cosmopolita de Charlotte, donde hay restaurantes hondureños, vietnamitas, colombianos, uno al lado del otro. Su trabajo social ha sido reconocido con varios premios internacionales. Uno de ellos, incluso, lo nombró como el héroe del pan. Humanity is winning tonight. Thank you so much. Enjoy the dessert. Creí que me estaba mamando gallo. En serio, desde Inglaterra viene, es una organización a nivel mundial. ¿Ese es un premio de Ucrania? Una organización comunal allá me dio ese reconocimiento por lo que he hecho ya por Ucrania. Pero esa no ha sido su única labor social. Manolo también ha repartido tortas de cumpleaños a los indigentes de Charlotte. Happy birthday to you. En épocas del gobierno Trump, viajó a la frontera para ver los centros de detención de migrantes. Cuando Trump se lanza a la presidencia, yo voy y recojo a mi hijo a la escuela y estaba llorando. Me dice, es que un compañerito me dijo que Trump va a ser el próximo presidente. Y que él va a sacar a los inmigrantes de este país. Y como tu papá y tu mamá son inmigrantes, yo no los quiero perder a ustedes. Ese mismo día llegué a la casa, le entré el teléfono y me metí al Partido Demócrata. A los meses era el presidente del Partido Demócrata hispano. Y ahorita puede ganar por segunda vez. ¿Cómo te sentís con eso? No creo que vaya a poder ser más agresivo de lo que fue la primera vez. En redes sociales, muchos lo han criticado por hacer labores sociales en otros países cuando Colombia tiene tantas necesidades. Pero esos mismos no saben las acciones que ha hecho en el país. Yo llevo 24 años ayudando a Colombia y me han dado muy duro ahorita con lo de Ucrania. Que porque es que luz afuera, oscuridad adentro. Manolo es una especie rara, un panadero activista que salta de las calles de Charlotte a los bombardeos de Ucrania. Pocos panaderos, además, pueden alardear de tener diplomas y reconocimientos de universidades como Stanford y King University.
Es por eso que su destino no podía ser otro que ayudar al prójimo, todo por culpa de su mamá. Me hizo una cartica y me dijo que siempre tenía que llevar a Colombia en lo alto y que yo no podía regresar a Colombia con la cabeza baja ni con los bolsillos vacíos, que yo tenía que regresar con triunfo. Y por años yo me quedé sin saber qué era triunfo, hombre. Hasta que hace 3 años lo encontré. Lo encontré en mi alma y en mi corazón. Que comencé el premio de Emprendedores de Ideales en Colombia. Y eso es, buscamos pequeños emprendedores y pequeños negocios que estén haciendo un impacto y cambiando el mundo como lo hacemos en todo el mundo de Manolos. Y en ese día hice el discurso y yo le dije a mamá, ya cumplí. Ahora sí, de madre, regresé con triunfo. Porque lo estoy haciendo por Colombia. Esto debería ser más fácil, huevón. Llorón, trabajador, obsesivo, soñador, arriesgado, sin pelos en la lengua, un tanto boquisucio y curioso, muy curioso. Ese es Manolo Betancur, un panadero sin olfato que se convirtió en el héroe del pan. Manolo hizo su primer viaje a Ucrania a escondidas de su esposa y de su mamá, pero ahora ellas son las que lo empujan a que vaya y a que lleve más ayudas. Se necesitan. Ha reconstruido panaderías y ha donado vehículos también para transportar alimentos. Bien por ese panadero. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co. O si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y listo. Espera en Séptimo Día la investigación que permitió la captura de un presunto asesino en serie que acechaba y violentaba mujeres en zonas rurales. Nosotros nos vemos, como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.